Los últimos días, China ha movido al mundo de las criptomonedas con dos noticias importantes. Una relacionada con la prohibición de manera oficial de que cualquier tipo de comercio utilice las criptomonedas. Y otra es a través de Evergrande, la gran inmobiliaria china, que ha entrado en default y con ello se habla de que puede arrastrar a otras empresas e incluso a todo el sistema de una manera global. En teoría, esta última noticia no tendría que afectar a Bitcoin. Siempre nos habían dicho que no era correlacionado con el SP500 o con la bolsa en general. Pero hemos visto que sí que ha reaccionado. ¿Qué está pasando con estas noticias? Esto es lo que veremos en el vídeo de hoy. Soy Alfonso Rovira y os doy la bienvenida a mi canal. La noticia de China, relacionada con la prohibición de las criptomonedas. Esta noticia es rápida de tratar. ¿Realmente es importante cuando China nunca ha estado favorable a las criptomonedas? ¿Realmente esto tendría que afectar los fundamentos de las criptomonedas cuando en realidad no ha cambiado nada? La respuesta es no. Esto no quiere decir que no le afecte a corto plazo, porque es una noticia que cada vez que llega afecta y hace una caída a nivel de precio. Pero esto no quiere decir que afecte a los fundamentos, como he dicho. Y difícilmente hará que se rompa una tendencia a largo plazo, a no ser que ya esté saturado a nivel gráfico. Ahí sí. Y en las tendencias de medio plazo, cuando esta noticia llega en ciertos puntos importantes, puede ser que sea la chispa que hace que empiece la caída. Pero no es porque sea fundamentalmente importante, sino porque el gráfico está sobrecomprado, está sobrecargado y entonces cualquier noticia que lo haga mover un poco empieza una tendencia bajista de medio plazo. Esto pasaría en el largo plazo, pero normalmente habrá otras noticias que lo pueden hacer mover más. Esta es la lectura que se tiene que hacer de la parte de la prohibición de las criptomonedas. Basta, o sea, no hay más. La segunda noticia sí es bastante más importante, porque en teoría nos han dicho siempre que las criptomonedas están en un mundo aparte, ¿no? Que no están correlacionadas con nada, ni con la bolsa, ni con la economía real, ni nada de nada. Esto, en realidad, es algo que se tiene que estudiar en el gráfico. No basta decir, no, yo creo que no tiene nada que ver y cuando esto pasa no importará. Veremos que la realidad en el gráfico es un poco distinta. Así que vamos a estudiar la correlación del gráfico de la bolsa americana, que es la más grande a nivel mundial, el SP500, con el Bitcoin. Después estudiaremos la correlación del oro, que también se dice que está tan correlacionado con las criptomonedas, con el Bitcoin. Y finalmente haremos una lectura cruzada, la bolsa con el oro. Y esto lo analizaremos en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y con esto veremos que sacaremos bastantes conclusiones interesantes. Empezaremos con este gráfico de aquí, que es el gráfico de Bitcoin arriba y el del SP500, el índice principal de la bolsa americana, o uno de los tres principales de la bolsa americana, que estos últimos días con la noticia de Evergrande han tenido un shock por los dos lados, ¿no? Vamos a ver cuándo fue la fecha que definitivamente hizo caer esto de Evergrande. Fue aquí. Vemos que el SP500 está siguiendo esta tendencia, tenía este soporte de aquí rojo al cual se había apoyado varias veces, y aquí con la noticia de Evergrande y un posible contagio a otras acciones y a otros países, aquí tuvimos esta caída, esta pérdida de confianza en la bolsa. Que curiosamente, cuando siempre nos habían dicho que el Bitcoin era no correlacionado, también le llevó hacia abajo. Y igual también ha pasado con el rebote, ha empezado a subir la bolsa y ha empezado a subir también el Bitcoin. Bueno, vemos que aquí sí ha habido una correlación, por lo menos en el shock, ¿no? Vamos más atrás. Cuando empezó a caer Bitcoin, vemos aquí Bitcoin empezó a caer aquí, que coincide también con este máximo más o menos, con la zona de máximos del SP500. O sea, tenemos dos coincidencias aquí. Añadamos aquí el gráfico de lo que ha pasado en las últimas horas, ¿no? Con la noticia de China. Aquí teníamos la caída, podríamos decir, de Evergrande, y aquí tenemos ahora a últimas horas la caída provocada por la prohibición de China. En realidad, ¿qué nos ha hecho esta caída? Pues la verdad es que no mucho. Simplemente nos ha devuelto a un nivel de soporte que está marcado por estos máximos de aquí y por este máximo de aquí. ¿Qué pasará a continuación? Bueno, ya lo veremos. Para mí, en realidad, como ya os he dicho, esta caída
provocada por la prohibición de China, no tendría que preocuparnos nada. La que nos tendría que preocupar es esta, que puede hacer que ahora siga para abajo la caída. Pero esta sí, un contagio y que haya problemas de liquidez en el mercado y que las bolsas caigan y que etcétera, etcétera, etcétera. Ver si China está entrando a salvar a Evergrande, que ya está diciendo que no, o si realmente se vuelve un problema sistémico y sí que entra a salvarlo, esto va a cambiar lo que pasará con el desarrollo del precio de Bitcoin. Bueno, no solo de Bitcoin, sino también de la bolsa y de otros sistemas. Así que tendremos que estar atentos a ver qué pasa, sobre todo con Evergrande, más que con las prohibiciones. ¿De acuerdo? Sigamos adelante. ¿Qué más tenemos? Hasta aquí empieza la subida. Vemos que el mínimo este de aquí también coincide con este mínimo de aquí. Así que tenemos que todo este ciclo de aquí coincide con todo este ciclo de aquí. Ahí vemos una correlación importante. ¿Qué más vemos aquí? Vemos otro ciclo de aquí que coincide con este de aquí más o menos. Y este de aquí que empieza a caer también en el mismo punto que en Bitcoin. Vemos que las caídas se suceden en el mismo momento en un índice que en el otro. ¿Qué es lo que está cambiando? En realidad, pues que el SP500 está yendo hacia arriba y el Bitcoin aquí estaba corrigiendo de una subida anterior, ¿no? Vamos a verlo con un poquito más de perspectiva. Vamos a tirar hacia atrás. Aquí vemos el ciclo entero de Bitcoin y lo comparamos con el ciclo entero del SP500 que está aquí abajo. ¿Qué es lo que podemos ver en este último ciclo de aquí de Bitcoin? ¿Qué ha pasado en el SP500? Vemos que este máximo de aquí coincide con este máximo de aquí en enero de 2018 del SP500. Y a partir de aquí, ¿qué pasó? Pues que tuvo un ciclo aquí, ¿no? Que tiene un mínimo aquí, otro mínimo aquí, que este es el del COVID. ¿Qué pasó con Bitcoin? Cuando el SP500 llegaba hasta el mínimo de aquí, el Bitcoin acababa de caer y llegó también a mínimos en el mismo momento que el SP500. Otra coincidencia. Vemos que el momento del COVID también coincidió en los dos. Y si viéramos el oro, también coincidió con el del oro. Y aquí tenemos que empezar viendo cosas, ¿no? Porque aquí vemos unas cosas que coinciden y otras que no. Vemos que las crisis como la del COVID coinciden. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Esto de aquí es una crisis de liquidez. Quiere decir que hay una falta de liquidez en el mercado. La gente tiene que vender para cubrir sus posiciones que no puede cubrir, o sea, que las tiene con deuda o que las tiene apalancadas y entonces le saltan los margin loss, o sea, las plataformas de inversión en bolsa empiezan a decirte, oye, como no cubras esto, tienes que vender o te lo vamos a vender toda la vez, ¿no? Y aquí la gente empieza a vender y ahí se vende todo. Esto es una crisis de liquidez y esto, como vemos aquí, afecta tanto a la bolsa como al Bitcoin. Ahora veamos qué pasa aquí. Aquí Bitcoin es descendiente y en cambio podríamos decir que el SP500 es plano prácticamente y diría que es plano hasta aquí. Si lo vemos en el largo recorrido también podríamos decir que Bitcoin entre aquí y aquí es plano porque llegó al mismo valor, ¿no? Y los dos han arrancado aquí. O sea, los dos son ascendentes desde la crisis del COVID o podríamos decir desde el punto de aquí. O sea que aunque las formas sean distintas, podríamos decir que la fase ascendente está teniendo una correlación positiva bastante grande, ¿no? Pero ¿qué pasa más atrás? Vamos a ver. Anterior ciclo. Aquí tenemos el máximo de Bitcoin que no coincide con ningún punto singular del SP500. Aquí empezamos a ver diferencias. Pero, en cambio, vemos este mínimo de aquí y este mínimo de aquí, que sí, bueno, el primero no, pero el segundo sí que ya es un punto importante en el SP500, porque coincide que la caída final del Bitcoin, donde le lleva prácticamente los mínimos iguales que estos de aquí, es el momento de caída fuerte del SP500. Es otra coincidencia, parece que tengan una cierta correlación estas caídas, estos puntos de caída comunes, ¿no? Y tiene su lógica, pues los inversores muchas veces se dedican a invertir en varios sitios, ¿no? Y ahí entra el tema del riesgo. Cuando hay riesgo, el inversor sale de todo, incluido el oro cuando hay problemas de liquidez.
pero o sea, de primera entrada, de entrada, sale de todo. Si hay falta de liquidez, sale de todo. Y después entran las diferencias entre valor refugio y valor de riesgo, ¿no? Si es valor de riesgo, el inversor en momentos donde hay riesgo sistémico no quiere ni oír hablar de él. En cambio, los valores refugio como el oro, sí. ¿Qué es lo que está aportando Bitcoin? Porque Bitcoin tiene esta bipolaridad, ¿no? Es un valor de riesgo porque es un valor nuevo, es un valor tecnológico, es un valor ligado al dinero, pero a veces valor refugio porque nos protege contra la impresión de los bancos centrales, ¿no? ¿Qué va a hacer de aquí en adelante? Quizás tenemos que ir todavía un poquito más atrás para ver qué pasará luego. Veamos la historia primero y a lo mejor podemos deducir qué pasará luego. Veamos aquí. ¿Cuándo empezó este ciclo que acabó aquí? Empezó aquí. Y vemos que este mínimo de aquí sí que coincide en el SP500 y en el Bitcoin. Y no solo eso, sino también este máximo de aquí coincide con este máximo de aquí. Pues vemos otra vez que hay bastantes coincidencias, ¿no? Y si lo analizamos bien, ¿qué vemos? Que en realidad esto desde aquí, desde 2011 hasta este punto de aquí, el 2015, o podríamos alargar al 2016, pero cogemos esto es un solo ciclo del SP500. ¿Y qué podríamos decir? Pues que esto de aquí es un ciclo también del Bitcoin. Lo que pasa que el máximo se adelantó en este caso de Bitcoin porque había corrido muchísimo y ya sabemos que los inversores son como personas, cuando corren demasiado tienen que descansar. Pues esto es probablemente lo que le pasó. Oye, suscríbete, dale al like, venga. Vemos esta coincidencia. Segundo ciclo, analicemos así. El SP500 aquí tiene otro ciclo, desde este mínimo hasta este mínimo de aquí. Y vemos que Bitcoin podríamos decir que es lo mismo. Desde este mínimo hasta este de aquí, que coincide con este o este de aquí, depende de cuál tomemos, es otro ciclo que también coincide con el SP500. Vemos que está bastante correlacionado. ¿Podemos sacar información o podemos decir que siempre está correlacionado con el SP500 a diferencia de que nos han dicho? Ya podríamos ver en intuir que ahí depende, ¿no? En el corto plazo no tiene por qué. Vemos que aquí bajaba y esto subía, después vemos que aquí han subido en paralelo y vemos que si cogemos toda la tendencia entera sí que podemos decir que a largo plazo esto ha tenido una tendencia que es parecida aquí y aquí con la bolsa. Pero siempre nos habían dicho que tenía que coincidir con el oro, no que era un valor refugio que está sustituyendo al oro. Vamos a verlo, vamos a ver qué está pasando con el oro y el Bitcoin. Entramos a analizar el mercado del oro en los últimos años, coincidiendo, como Bitcoin es mucho más joven, desde el inicio, empezó en 2009, pero aquí el gráfico sale de 2010, hasta ahora, ¿qué es lo que ha hecho el oro? Vemos que el oro tiene un movimiento muy distinto, ¿no? Vemos que mientras Bitcoin ha hecho 1, 2, 3, 4 máximos representativos, el oro llegó aquí, empezó a caer con toda la calma del mundo, porque el oro es así, va lento, y empezó a subir y aquí ha llegado a un máximo. ¿Y tiene correlación con el Bitcoin? Bueno, aquí cae y el Bitcoin sube, pero a partir de aquí sigue cayendo y el Bitcoin cae. O sea, en esta parte coincide y en esta parte es contraria. Vemos que correlación de momento 50-50. Aquí empieza a subir el oro y aquí sí, que si lo miramos a largo plazo desde aquí hasta aquí es una tendencia alcista y podríamos que decir, si lo miráramos con el largo plazo, de aquí hasta aquí es alcista de largo plazo, pero tiene sus ciclos de 4 años que aquí lo ha llevado a un máximo, vuelto a caer, o sea, parece que el Bitcoin ha sido mucho más nervioso entre medio, pero si mirábamos la tendencia a largo plazo, podría ser que coincidiera, ¿no? En realidad, ¿qué está pasando? Quizá tenemos que ir más atrás, ¿no? Pero claro, el Bitcoin no tiene más historia. Entonces, ¿cómo lo podemos analizar? Vamos a ver la correlación o la relación entre la bolsa y el oro. Vamos a ver si tienen alguna relación. Para coger esta comparativa entre la bolsa y el oro, esta vez me he decantado por el Dow Jones Industrial porque tiene más histórico que el SP500 y ya veremos que iremos bastante atrás. ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Qué vemos aquí? El SP plano hasta aquí, que empieza a subir. Y el oro que ha hecho en este tiempo, subir primero y después ha hecho rectificación y vuelve a subir. Miremos la correlación. Mínimo aquí,
coincide con este máximo del SP500 que está ahí, del Dow Jones Industrial que está arriba. Mínimo aquí, pum, y aquí llega al mínimo total. Esto es 2008 y que vemos aquí que también coincide con esta bajada del oro, crisis de liquidez. En esos momentos, cuando empieza la crisis, cae todo. Necesito dinero para cubrir mis posiciones en todos los otros valores y que no se me venda todo en los mínimos, ¿no? Entonces la gente lo vende todo, incluido el oro y el Bitcoin también, como hemos visto. Entonces, ¿qué pasa hasta aquí? Pues que el oro empieza a subir y el Dow Jones empieza a subir, el S&P también estaría subiendo, pero aquí empiezan a divergir, el oro llega a un máximo y empieza a caer. Y aquí ya se acaba la correlación. Podríamos decir que entre aquí y aquí hay correlación y después ya no. Intentemos leerlo de alguna manera, el porqué de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en realidad? Aquí empieza a subir en 2001 el oro porque se veía en realidad, actuó como valor refugio. ¿Cuándo sube el oro? Cuando es valor refugio, ¿no? En la crisis de las .com empezó a verse problemas, empezó a pensar en el oro como un valor refugio. Y esto lo llevó hacia aquí arriba. Vemos que realmente esta caída de aquí, de 2008, en realidad afectó mucho más a la bolsa que al oro, como es normal, porque el oro es valor refugio, y que enseguida ya estuvo en los mismos puntos y ya estuvo por encima del valor anterior. En cambio, en bolsa, el valor anterior no lo recuperó hasta bastantes años más tarde. Y, cuidado, vemos que aquí hay otra coincidencia. Cuando el SP500 y el Dow Jones superan los máximos anteriores, es cuando el oro empieza a bajar. ¿Casualidad? No. No es casualidad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó en este punto? Pues que el Dow Jones Industrial y el S&P500 rompían máximos y ya se decía, ya estamos fuera de riesgo. Hasta aquí no estaba claro. Este punto de aquí, entre 2008 y 2011, era en plan, bueno, no sé. Pero cuando rompe máximos, es decir, va fuera de peligro, entonces los valores refugio empiezan a caer. Y el Bitcoin, el oro, perdón, empieza esta rectificación. Hasta aquí, febrero de 2016, coincide con esta caída del SP y aquí el oro parece que empieza a cambiar de dirección. En realidad, ¿qué está pasando en este caso? Pues sí, hubo un tiempo que dices, basta, valor refugio, no necesito ahora, pero en realidad el problema de base continúa siendo importante. El oro sigue siendo alcista en realidad. Esto solo es una corrección porque venía de correr mucho, porque llevaba desde 2001 hasta 2013, ya 12 años, corriendo hacia arriba. Entonces tiene que tener esta corrección de medio plazo. Así que entonces quizá el problema viene de más atrás, ¿no? Vamos a mirar un poquito más atrás otra vez. Vamos a comparar el oro y el Dow Jones a mucho más largo plazo. En este gráfico de aquí ya vemos un gráfico del Dow Jones que llega desde 1897 y vemos el oro desde 1834. Lo que nos importa, esto es los felices años 20, el crack del 29, vemos que esta zona de aquí es muy movida, no recupera el mismo valor hasta los años 50 y después toda esta subida que podríamos decir que viene desde aquí hasta aquí, no ha parado de subir desde los años 30 hasta ahora. ¿Qué ha hecho el oro? Bastante diferente, ¿no? Aquí no tenemos, no se ve igual las barras, pero tenemos el valor, aquí fue plano, pero sobre todo vemos un punto importante aquí, en el 70-71. ¿Qué pasó aquí? El oro empezó a subir, hizo un ciclo y ahora aquí está empezando el segundo. ¿Qué vemos aquí? Hizo un ciclo que empezó en el 71 y duró hasta el 2001, de mínimo a mínimo. Son 30 años. ¿Qué nos dice esto? Que los ciclos del oro son súper largos, súper lentos. ¿Y qué hizo el Dow Jones en este caso durante este tiempo? Pues tenemos que tuvo una etapa plana que empezó más o menos por aquí, por este tiempo que el oro empezaba a subir más o menos, hasta el año 83, donde empezó a subir y desde ahí prácticamente, si miráramos largo plazo, no ha parado, ha hecho esta caída en 2008, pero en realidad no para de subir. ¿Qué pasó en el año 71? Pues que el señor Nixon acabó con el patrón oro, desligó totalmente el valor del dólar del oro. ¿Por qué? Pues porque en realidad lo estaban haciendo, fue porque querían imprimir
y no podían hacerlo si estaba ligado el dólar al oro, ¿no? Entonces, si lo desligas, se puedes imprimir a placer. ¿Y qué pasa? Que a partir de ese momento, la confianza del dólar pasa a depender del oro a el Estado o el Banco Central, o los dos a la vez, ¿no? En vez de fiarnos de que el dólar está respaldado por el oro, nos fiamos de que el dólar está respaldado por el gobierno, ¿no? Y por el Banco Central. Que nos fiemos o no, ahí depende cada uno, ¿eh? Pero esta es la realidad. Entonces, ¿qué pasó en realidad desde aquí hasta aquí? ¿Qué subieron? Si miramos la tendencia, sí que tienen divergencias, pero esto no para de subir y esto no para de subir, pero con unos ciclos de 30 años, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, como hemos visto, cuando sube el oro, el SP está plano, y cuando cae el oro, el SP se arranca hasta este punto de aquí, ¿no? Que ya empieza a estar plano, el oro se arranca. En realidad, ¿qué está pasando en todo este periodo? Pues que desde el 70-71, como no se para de imprimir dinero, el precio del oro sube. Es todo este proceso de aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando estás imprimiendo dinero, estás devaluando tu moneda. O sea, estás poniendo más moneda, más dinero en el mercado. Eso devalúa tu moneda respecto a algunos valores, en este caso como el oro, que es el valor refugio, el valor que se puede decir que mide el termómetro, que mide el valor de las cosas a lo largo de la historia. Durante miles de años el oro ha sido utilizado como dinero. En cambio, las divisas han ido apareciendo y desapareciendo. O sea, la vida media de las divisas buenas no es más de 125 años. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo han acabado todas? Con excesiva impresión de dinero. O sea, es importante lo que está pasando ahora analizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos este ciclo, un ciclo, otro ciclo. Vemos que estos ciclos de 30 años con el Bitcoin no se pueden comparar. Entonces, lo que tendríamos que decir es que podemos deducir qué pasará con el Bitcoin a partir de ahora, ¿no? Entonces vamos a analizar este último ciclo del oro. Vemos esta crecida, esta rectificación, pero parece que en realidad forma parte del mismo ciclo, ¿no? Podría ser algo parecido a lo que hice en el anterior, de aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos estar? Vemos que ha roto máximos, se apoya en los máximos anteriores. ¿Y ahora qué podría pasar? Pues que hiciera como en este otro ciclo, ¿no? Y se fuera hacia máximos. Y esto sería un movimiento de largo plazo. ¿Qué haría el Bitcoin? Pues depende, porque en realidad las posibles soluciones son varias, ¿no? ¿Qué harán los gobiernos ante este posible problema de deuda? ¿Qué pasará con Evergrande? ¿Va a salir el gobierno a rescatarlo? ¿Va a ser un problema como Lehman Brothers, en el cual se hace sistémico porque empieza a haber efecto contagio? Entonces vemos que China de momento ha preferido no actuar, pensando que no hay un efecto contagio. Si hubiera un efecto contagio, probablemente China sí que tendría que entrar, ¿no? Y entonces, ¿cómo entran? Pues hay dos maneras. Pues con más deuda o con impresión de dinero. Es la empresa más grande inmobiliaria del Estado. Es un 2% más o menos del total del PIB chino. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno y qué va a hacer el resto del mundo? Imaginemos que hubiera un efecto contagio. ¿Qué haría el resto? Pues imprimir muchísimo más, ¿no? Dejamos esta parte aquí porque es densa y larga. Si queréis que la trate en detalle en otros vídeos, me lo decís abajo y ya lo haremos, ¿de acuerdo? Vamos a las conclusiones. Bueno, y después de estos análisis de las correlaciones de la bolsa, el oro con Bitcoin y entre ellos, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, en realidad lo que sabemos es que Bitcoin es muy joven. Todavía le falta vivir problemas cíclicos de largo plazo que no los ha vivido. Pero hay cosas que sí podemos afirmar. Que si hay una crisis de liquidez, o sea, el inicio de una crisis en la que cae todo y hay problemas de liquidez y se necesitan vender acciones para cubrir tus posiciones en bolsa, ahí Bitcoin caería como el que más. O sea, la fase inicial de entrada sería de caída. Y probablemente a nivel porcentual mucho más grande que en los otros mercados. Aunque también sabemos que un 50% de una caída en Bitcoin no es lo mismo que un 50% en el SP500, por ejemplo. Un SP500 cayendo un 50% es una debacle mundial financiera y, en cambio, una caída de un Bitcoin del 50% realmente querría decir que a nivel fundamental está aguantando bien y que después se va a disparar. Pero bueno, quitando esto, ¿qué más podemos decir?
que cuando llegue este punto tendremos que ver cómo reacciona Bitcoin, ¿no? Si se parece más a un valor refugio o a un valor de riesgo, porque ya hemos visto que tiene un poco de los dos. Entonces tendremos que ver cuál es el que pesa más. Otra cosa que podemos decir es que Bitcoin ha estado creado realmente no para sobrevivir a los ciclos de la bolsa, sino para sobrevivir a los problemas de las divisas. O sea, que ante un problema de divisas, ante una hiperinflación, por ejemplo, o inflaciones súper elevadas, ahí es donde Bitcoin probablemente tendría que enseñar sus mayores fortalezas. Ahí sí que tendría que hacerlo. Y, por último, ante las prohibiciones de China, estamos hablando de más de lo mismo. O sea, no tiene lógica ponerlo como una gran noticia, porque en realidad llevamos desde el inicio del Bitcoin que es así. O sea, eso no tiene que preocuparnos. Y por último de lo último, otro punto importante es ver la adopción de Bitcoin. Como decíamos, está hecho para sobrevivir a las divisas que tengan problemas, y ya vemos la adopción de países como El Salvador y otros candidatos que se quieren sumar a tener a Bitcoin como moneda nacional. Esto es el caso más optimista que tenía yo cuando entré en 2014. Pensaba que esto todavía vendría más tarde de lo que está viniendo. Es realmente un paso muy importante. Aquí sí que Bitcoin está demostrando que está entrando poco a poco a diferentes mercados a nivel internacional, paso a paso. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sabemos, pero espero que en el vídeo de hoy os haya dado unas cuantas más herramientas para poder analizarlo. Nos vemos en el siguiente y acordaos, likes y sobre todo suscribíos para que así os avise cuando haya nuevos vídeos.